Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tenemos como invitado especial a Pavel Isa Contreras, quien es el ministro de Economía, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas de interés colectivo. Pero antes, saludarle. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Es la primera vez que estoy. También es la primera vez que me toca entrevistarte. Conozco bien a tu padre, a tu madre, gente que gozan de mis afectos. Por eso para mí, entre otras cosas, es un placer. Conozco de sus capacidades también. Mire, quisiera comenzar preguntándole, usted tiene ya mes y medio. Mes y medio, sí. Nombrado como ministro de Economía, luego de muchos años diciendo cosas sobre la economía. O sea, pasó de decir a hacer. Es correcto. Exacto. ¿Usted lleva la misma agenda que el ministro anterior? Sí. ¿O usted ha cambiado? No, llevamos la misma agenda inicial porque trabajamos juntos en la conformación del equipo del ministerio. Yo era viceministro, pero antes de asumir formalmente la posición ya veníamos discutiendo cómo íbamos a conformar el equipo de trabajo, el equipo directivo, o sea, que usted va del en coche. ministerio. Claro, Miguel dejó, el carro corriendo. Por supuesto que llega un punto ahora en el cual hay que revisar la agenda y ver hacia dónde tenemos que profundizar, dónde tenemos que poner más énfasis, dónde tenemos un poquito que quizás corregir rumbos. Recuerda que el Ministerio de Economía es un ministerio que da servicio al Estado. No es un ministerio que da servicio a la ciudadanía, como la mayoría, o una entidad pública que da servicio público, sino que trabajamos con el resto de las entidades públicas para que éstas den un mejor servicio a la ciudadanía. Exactamente. El ministerio se llama Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero un rol fundamental que juega el tema de la planificación. Pero usted no ha tenido que hacer ningún cambio, usted continúa total, o sea, el funcionariado y todo, sí, es el mismo equipo. El mismo equipo. Hubo algunos colegas que Miguel me pidió que se fueran con él de áreas de apoyo, de áreas de gestión. Los viceministros se quedaron, excepto la posición que yo ocupaba. Entonces mi colega Luis Madera, que ocupaba la Dirección General de Desarrollo Económico y Social, pues fue promovido a ministro. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cuál es el plan que ustedes tienen de aquí a finalizar el año o las proyecciones para los 2 años? Mira, hay varias áreas. Quizá el desafío más grueso que tenemos es preparar al ministerio de cara a la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial. Y esa ley es una pieza fundamental. El presidente la mencionó en el discurso. Básicamente, en palabras sencillas. ¿Eso es más prioritario que manejar esta economía? Bueno, es que manejar la economía, primero no corresponde al Ministerio de Economía exclusivamente manejar la economía, sino que es en articulación, en diálogo. Se toman decisiones juntos al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, o al Ministerio de Industria y Comercio, o al Ministerio de Agricultura, ¿ya? Y también en diálogo con el Banco Central, aunque el Banco Central guarda autonomía y tiene su ámbito específico de acción. Pero el tema de ordenamiento territorial, básicamente, esta ley lo que procura es que no sigamos creciendo y expandiendo esta economía en el caos y el desorden en que hemos vivido, ¿no? Eso es extremadamente importante. Sin embargo, uno no entiende por qué no se ha aprobado eso. En este momento, por lo menos en lo que va de gestión de gobierno, bueno, una parte de la gestión se lo comió la gestión de la pandemia, valga la redundancia. En el Consejo Económico y Social ese tema se avanzó. Pero además, uno va a diálogos con la academia, con organizaciones de la sociedad civil, y todo el mundo está reclamando que se apruebe un instrumento legal que nos permita ordenar. ¿Qué tan cerca estamos entonces de la aprobación de esa ley? Muy cerca, muy cerca. Estamos discutiendo detalles con la comisión mixta, mi cardenal está trabajando, y nosotros estamos dándole apoyo allí donde lo necesitan. Hay definiciones, cosas que a veces hay que trabajarlo un poco en detalle, pero la semana que viene nos ¿Podría decir, por ejemplo, qué cosas nuevas o qué bonanza trae esa ley? Bueno, esa ley lo que ofrece es un marco general para que desde el ministerio, pero también desde los gobiernos locales, empecemos a dotarnos de herramientas, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, para el uso de suelo. O sea, las alcaldías no tienen instrumentos para aplicar políticas de uso de suelo. A dónde se puede construir qué cosa y a dónde no. ¿Qué altura? Por ejemplo, qué altura, ¿no? Entonces, dónde se puede desarrollar una actividad del tipo A
y donde no se puede igual en el desarrollar. sector industrial, de repente usted ve una industria en una zona que usted dice, pero esto no debería ser una zona. Todo eso va a estar... Entonces, el gobierno local tiene un enorme rol en ese sentido. Entonces, la ley le ofrece un marco y el ministerio va a construir otros instrumentos, como el reglamento de la ley, estamos trabajando en esa dirección, pero también estamos trabajando en elaborar la norma subsidiaria. Esa ley contempla, por ejemplo, y me llega a la mente de manera de repente, que en lugares como Santiago, cuya mayor cantidad de terrenos es de vocación agrícola, de repente usted va y encuentra edificios. Correcto, el uso urbano de tierras de vocación agrícola. Lo van a regular. Tenemos que impedir que eso continúe. La República Dominicana es el país, si mal no recuerdo la cifra. Pero eso no puede estar en una ley, eso tiene que haber una modificación constitucional. No, la ley ofrece el marco, pero quien aplica, quien hace la política es el gobierno local, que es el gobierno del territorio. O sea, la ley respeta plenamente la autonomía. A que en esa autonomía la gente tiene también un libre albedrío con su propiedad garantizado constitucionalmente. No, claro. O sea, la idea es que la idea no es, mira, ya tú construiste un edificio aquí, ahora te lo vamos a tumbar, en una zona agrícola, te lo vamos a tumbar para volver a sembrar. Y no, o sea, no se trata de eso, se trata de detener o de desacelerar el proceso de urbanización, por ejemplo, uno de áreas con vocación agrícola, pero también de áreas de bajo riesgo. Es decir, si usted, no construir cerca de una ribera de un río, por ejemplo, no meter al pueblo dentro del río. Dice un colega que no es que el río se mete en el pueblo, sino es el pueblo que se mete en el río. Claro, y después queremos culpar al río. Pero para eso las alcaldías necesitan, los gobiernos locales necesitan instrumentos para eso. Y el primer instrumento es una ley general. Luego va a haber un reglamento y de ahí se deriva que las alcaldías van a poder desarrollar la normativa de uso de suelo. Mire, para esa... y quien no tenga normativa, porque sea una alcaldía muy pequeña, que sea muy difícil, podrá recurrir a una norma subsidiaria que el ministerio va a elaborar. Es decir, una norma que aplica para todo el que no quiere elaborar, sino que recurre a ella. Con penalidades fuertes, porque de nada sirve un país como este. Eso corresponderá a los propios gobiernos locales decidir en ese sentido. No podemos violar la autonomía de los gobiernos. Sí, pero eso no tiene como... Debe haber una ley marco que irradie sobre esa autonomía de los ayuntamientos. Si no, en Pernales se va a hacer lo que quiera. La ley ofrece parámetros. Ofrecerá parámetros para hacer eso. Garras legales. Yo me refiero no a parámetros, a castigos. No, por supuesto. ¿Qué castigos? Por supuesto, siempre. Aquí todo depende del castigo. Pero siempre va a estar, la aplicación misma va a estar en manos de las propias alcaldías, del gobierno local. No puede ser de otra manera. Bueno, entonces... hay un desafío. Tiene que haber una apropiación por parte de los gobiernos locales. Tiene que haber un convencimiento de que tiene que ordenar el territorio, el desarrollo del territorio, pero además le da un instrumento también para cobrar, sin duda. Bueno. Eso es importante. Mira, hay un incentivo ahí. En un país donde el gobierno central es el que captura todos los ingresos. Entonces ahí pudiera haber un instrumento. Sí, no para está que como muy a libre albedrío de cada jefe de Vamos a hacer una cosa. Cuando salga la ley, exacto. Volvemos aquí y vamos a discutir. Y la analizamos. Exactamente. Muy bien. Mire, yo quisiera, hablando de construcciones y esas cosas, dice el expresidente Leonel Fernández que hay 328 proyectos, de los cuales solamente se han cumplido 6. En términos de lo que a usted corresponde, ¿qué tan cierto es? No, ese no es el balance. Pero lo que yo estoy viendo, mira, te voy a decir, y voy a hablar con mucha honestidad. La inversión pública en este momento ha dado un salto gigante respecto a cómo estaba en este mismo momento hace un año o un poco antes. Ahora lo que estamos viendo es una aceleración del gasto en inversión pública, especialmente en los proyectos de inversión pública. ¿Pero cómo? Si el expresidente dice que solamente un 3% del gasto. Hay ahora mismo, por ejemplo, del presupuesto de 2022 a julio de este año, había ejecutado un 40% del gasto presupuestado. ¿Es falso lo que dice Leonel Fernández sobre las inversiones? Bueno, yo no recuerdo el detalle de lo que él dice dijo. Que se ha invertido unos 13.680 millones, que corresponde al 3% del presupuesto. Te estoy dando la cifra. Al 3%, te estoy dando la cifra. De enero a julio de este año, del presupuesto total de gasto de capital del gobierno,
en donde la mayor parte es inversión pública, ha ejecutado un 40% del presupuesto. Del presupuesto, es decir, de los 120.000 millones de pesos, si mal no recuerdo, del presupuesto total de gasto de capital del gobierno, ha ejecutado un 40%. Normalmente, a esta fecha, el gasto total anda como por 43, 44. O sea que el gasto hasta este momento está muy cerca de lo que es el promedio, lo que ha sido el promedio en los últimos, digamos, 2018, 2019 y 2020. No menciono 2021 porque fue particularmente bajo. O sea, la inversión pública va viento en popa, pero nada más tiene que pasar 43% del presupuesto. Del presupuesto total de gasto de capital. 40%. Exacto. A julio. Ahora debe estar, en los últimos 15 días, debe haber crecido bastante porque los proyectos van muy acelerados. ¿Cómo se puede conjugar eso, por ejemplo, con las advertencias de que en subsidios y deuda se ha ido el 48% del presupuesto nacional? No tanto. Se ha gastado hasta junio, la cifra era de 35.000 millones a junio. A julio creo que había aumentado, incluso salió en los periódicos, a 42.000 millones. ¿En subsidios? Eso, en subsidios. Subsidio especialmente a los combustibles. Principalmente a los combustibles. Luego también está el subsidio a la energía eléctrica, ¿ya? Porque el ajuste de la tarifa, antes de la reversión de la medida de la superintendencia, la reversión de la tarifa, el aumento de la tarifa fue parcial, no fue total. Entonces hubo que subsidiar la diferencia entre lo que se pactó en el pacto eléctrico y el costo de la energía. Y luego están alimentos, fertilizantes, y todo eso hizo 42.000 millones. Es súper interesante este tema. Antes de irnos a pausa, no me quedó claro lo de si se ha invertido 3% del presupuesto, como dice el expresidente Leonel Fernández, o no. Aclárenme. El presupuesto de inversión pública, de gasto de capital, que digamos, popularmente inversión pública, es del orden del 15% de todo el presupuesto. Entonces, si yo te digo que a julio se había gastado el 40%, o sea, es el 40% del 15%. O sea, está bastante por encima del 3%. Debe andar por el 6%, ¿no? O sea, el 40% del 15%, si el 50% del 15% es 7,5%, el 40% ¿Y eso es debe mucho ser o 6%. es poco? Está bastante, va a un ritmo normal comparado con lo que ha sido la historia de la ejecución de la inversión. Y estamos pública. respondiendo con esto al criterio de, por ejemplo, el criterio keynesiano de que cuando hay crisis se dinamiza la construcción y la economía. Bueno, como la economía va creciendo bien, tú no estás necesitando un impulso del gasto de inversión pública. O sea, tú no tienes una necesidad particular del impulso a la inversión pública. Yo creo que si bien el gasto en inversión es importante para el crecimiento económico, lo más importante es el servicio público que resulta de ese gasto de capital, de esa inversión. El servicio de salud, el de educación, el de transporte y comunicación. Esa es la importancia. Y lo que nosotros estamos procurando es proveerle servicio público de calidad a la gente, porque es un mecanismo fundamental los servicios públicos para transformar crecimiento económico en calidad de vida, que ha sido donde esta economía, esta sociedad ha fallado. En ese afán hay quienes advierten que hay una luz diciéndonos que el gasto público el nivel de endeudamiento está muy elevado. ¿Ustedes lo han tomado en cuenta? Sí, por supuesto. ¿Hasta cuándo por supuesto. y hasta cuánto podemos endeudarnos? Mira, obviamente no hay crisis de deuda. No hay una crisis de deuda. No la había antes ni la hay ahora. Hay esa advertencia del Fondo Monetario Internacional déjame. Okay. Ahora, nosotros tenemos que enfrentar la situación fiscal y la situación de deuda, pero no la puedes enfrentar en un contexto de crisis, o de situación, no de crisis, porque no es crisis, es una situación tensa, económica tensa, difícil, en un momento donde hay una recuperación post-pandémica que quieres consolidarla y luego hay una situación de precios internacionales particularmente severa que está afectando los bolsillos de la gente. O el presidente tomó una decisión de no impulsar una reforma fiscal que empiece a enfrentar de raíz el problema fiscal. Usted dijo en su primer discurso como ministro, eso está en stop, la reforma fiscal. Pero la pregunta que late Pero no significa que no sea necesaria. No, es fundamental. La reforma fiscal. Elevar la tributación, elevar la carga media, recalibrándola, aliviando a los sectores que están sobrecargados y cargando a los sectores que por hecho o por derecho no pagan bajos impuestos. Pero eso no es una reforma fiscal, eso sería una reestructuración de lo que ya tenemos. Pero eso es una reforma. No, pero la reforma fiscal pero en general
ese recalibramiento debe traducirse también en aumento de la capacidad recaudatoria del Estado. Y haciéndolo, como usted dice, evitamos que se haga la reforma que hay que hacer. Al contrario, lo que queremos hacer es, necesitamos elevar la recaudación total. Ahora mismo del 14% del PIB debería andar por 18%. Ojalá alcanzar el 18%. Difícilmente puedes en una sola reforma moverte del 14 al 18, pero debíamos de apuntar en esa dirección, al 18 al 20. Ahora, ¿cómo lo haces? No puedes hacerlo cargando a los que ya están, la llevan pesada. Entonces, la idea sería empezar a gravar a los sectores que su carga tributaria es muy baja. Eso está pensado, pero ¿a partir de cuánto podría implementarse eso? No, eso es una discusión que se tendrá después, a partir de 2024. Mientras tanto, ¿cuál es el costo de aguantar, posponer lo que tiene que hacerse? No tener el suficiente dinero para fortalecer los servicios públicos, la infraestructura pública, mejorar la calidad de los servicios públicos, es decir, avanzar más lentamente en esa dirección. ¿Y el costo de los subsidios qué ha representado para el gobierno? Mantenerlos. Hasta agosto, 42 mil millones de pesos. Si tú lo proyectas a final de año, la cifra no está clara porque depende mucho del precio del petróleo y ese precio es impredecible, está bajando y probablemente es posible que eso baje la carga del subsidio, pero estaríamos hablando de 80 mil, 70 mil, 80 mil millones de pesos. Yo le hago estas dos preguntas y eso es mucho. Por una razón fundamental. En las discusiones las discusiones políticas, una de las críticas es que este gobierno ha prometido muchas cosas y no las ha cumplido. Yo pienso que parte de las promesas incumplidas, que las hay en materia de construcción, se debe a que los cuartos tienen que ser destinados a cumplir con la barriga de la gente. Absolutamente. Con absorber los aumentos de los precios. El gobierno tiene una obligación ética con la gente. ¿Qué es más importante que las construcciones? Que es más importante, que es más urgente que las construcciones. Hay que proteger a la gente en un momento particularmente difícil. ¿Por eso no ha cumplido con las promesas? Por eso la inversión, por eso las transformaciones están tomando más tiempo de lo que uno quisiera. Pero yo creo que hemos pasado la peor parte del momento tenso económico. La inflación va a ir declinando, el precio del petróleo va a ir bajando, eso deberá ir aliviando las finanzas públicas y moviendo dinero desde subsidios hacia servicios públicos. Por ejemplo, se aprobó 132.931 millones. Hay aprobados ya para proyectos de inversión. Oye, entonces uno dice contra, pero ¿cuánto dinero todos los días se aprobó? Tantos millones para acá, pero versus lo que la gente eso ve no significa materialización. Eso no signififica que es ahora. Exacto. Significa que hay un banco de inversión, de proyectos de inversión, por ese monto, y eso se distribuye. Hay proyectos que son muchos proyectos que son plurianuales, que no se hacen en un año, sino que se hacen a lo largo del tiempo. Tenemos los proyectos ahí, están evaluados. Todos esos proyectos, los evalúa el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Todos esos proyectos están, digamos, certificados y pueden contar con la tranquilidad de que todos esos proyectos vale la pena invertir el dinero público en esos proyectos porque se hace un análisis muy riguroso. Esa es nuestra misión, nuestro rol como ministerio en la parte de inversión pública es básicamente decir esto vale la pena, esto no vale la pena, o esto no vale la pena y tendrías que cambiarlo en esta dirección para que la tasa de retorno, el beneficio social del proyecto sea positivo y valga la pena. ¿Significa de algún modo que lo que el gobierno prometió invertir para la construcción de obras que no ha podido hacerla, lo está haciendo, pero no en construcción de obras, sino en subsidios, en mantener la estabilidad social? Una parte de esos recursos está siendo destinada a subsidiar alimentos y a subsidiar combustible para proteger el bolsillo de la gente. Si no se hubiera hecho, la inflación, hay diferentes estimaciones, en vez de haber sido 9% en los últimos 12 meses, hubiera sido, ahí la estimación más baja habla de 13% y la estimación más alta habla de 16%. Si no hubiésemos estado destinando todos esos recursos a amortiguar el precio de los combustibles, a amortiguar el precio de los alimentos, ¿qué hubiera pasado en la sociedad? Bueno, la tasa de pobreza hubiese aumentado en 7 puntos porcentuales. Y apenas del 20 al 21 aumentó en 2 y se ha mantenido estable todo ¿Y este la posibilidad de convulsión social? Hubiese sido mayor. El ejemplo de Panamá, que tuvo que rápidamente, pero en medio de ya una crisis
o sea, de descontento y de movilización, tuvo que recurrir a los subsidios. También en Estados Unidos están recurriendo a el recorte de impuestos a los combustibles. O sea, que es correcta a su entender, sí, claro, la priorización que tiene el gobierno de atender cosas que absolutamente son urgentes y espaciar las que son importantes hasta esperar que los precios del petróleo vuelvan retornen a un nivel razonable y poder retornar al ritmo normal la inversión pública que permita mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Por qué eso tan sencillo se utiliza en términos políticos? Eso son la oposición va a tomar aquellos aspectos preocupantes y va a tratar de sacarle rentabilidad política. Y también el gobierno, es entendible, y desde la política, desde el gobierno también eso es normal. Lo que yo creo que debemos hacer nosotros es hablar con claridad y orientar el debate. ¿Y no se está haciendo? Bueno, yo te digo cuál es mi compromiso y el compromiso del ministerio. Es plantear la verdad. Yo lo sé, yo le estoy diciendo si desde el gobierno se está orientando el debate y se está comunicando como hay que comunicar. Yo personalmente creo que no. Perfecto. Cada quien que juzgue. Yo no voy a juzgar ni a decir, no voy a juzgar cómo se ha comportado el gobierno al respecto. Yo te puedo decir lo que yo creo que debo hacer, cuál es mi responsabilidad, que sea, digamos, la ciudadanía que juzgue. Es brillante. Mira, me gustaría saber, por ejemplo, el presidente ha hablado de una inversión de $1.200 millones, un poco para exorcizar los problemas que tenemos en materia energética. Pero explíqueme cómo va a ser posible invertir $1.200 millones en el sistema energético. ¿Qué sector vamos a sacrificar? Porque le pregunto a partir de cómo está la convulsión económica interna y externa. Él lo que dijo fue que eso va a tener que ser, esas expectativas van a tener que ser reducidas, porque no podemos destinar, él lo planteó que es plurianual, no en un año, pero claramente él dijo en el discurso, no podremos hacerlo a esa velocidad, tendremos que invertir menos, porque además el gobierno está girando la inversión pública, Adolfo, mira, está girándola hacia vivienda, agua potable y saneamiento y salud. Se le critica que solamente prometió una cantidad de viviendas y no ha cumplido. La construcción, primero, son tres aspectos que tiene el tema de la política de vivienda. Uno es el mejoramiento de viviendas. Otro es la construcción de viviendas. Y otro es la facilitación de la construcción de viviendas por parte del sector privado, viviendas de bajo costo. Esos son los tres filones de política en materia de vivienda. Y los tres están avanzando a un ritmo muy significativo. Mire, en su última evaluación, el Fondo Monetario Internacional, en su capítulo 4 o 5. Capítulo 4. Sí, es el capítulo de la constitución del fondo que dice que el fondo va a hacer evaluaciones junto con los países anualmente. Exactamente. Entonces, en esa evaluación que hace respecto de nuestro país, advierte sobre un aumento de la deuda pública. Sí. ¿No les preocupa? Claro que preocupa. ¿Qué tanto? Mientras mantengamos estable el total que destinamos, el coeficiente, atención a este indicador, porque se habla mucho de deuda sobre el PIB, pero yo creo que el indicador clave es intereses, pago de intereses sobre ingreso tributario. Porque tu problema son los intereses. Sí, no es el capital, porque el capital tú lo reenganchas. Que me pague, sí. O sea, tú dices, me están venciendo este capital, me endeudo para pagar ese capital. El problema es cuáles son los intereses que te generan. Entonces, tú tienes que perseguir los intereses. Y esos intereses, sobre la idea es ver cuánto tú tienes que pagar de intereses sobre lo que tú recaudas. Y eso se ha mantenido estable. Bien, vámonos. Tiempo. O sea, que estamos tranquilos en ese momento, pero no significa que no sea un problema. Bien, me preguntaba, ¿qué se está haciendo no solo para mantenernos como una deuda per secula seculorum, sino también para bajarla? Yo creo que va a ser en un contexto donde no haya un aumento de los ingresos tributarios, es decir, en un contexto de que no haya reforma tributaria o fiscal, como se le dice, el objetivo será mantenerla estable. Mantener estable los intereses como proporción de los ingresos tributarios, que andan por el 21, 22, 23% del PIB. Ese sería el objetivo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para mantener eso? A pesar de que la deuda crece, estamos haciendo dos cosas. Uno, estamos recaudando más. Si las recaudaciones están muy bien. Y repartiendo los chelitos. Y luego racionalizando el gasto. ¿Ya? Es decir, tratando de hacer más con menos. ¿Ya? Entonces,
por ejemplo, en el caso de las recaudaciones, están por encima de lo que llamamos los economistas el crecimiento del PIB nominal. Porque si cuando la economía crece, obviamente se recauda más. Bueno, el ritmo de crecimiento de las recaudaciones está un poco por encima del ritmo de crecimiento de la economía. Mire. Entonces, eso es una. La otra que estamos haciendo, que esto todavía tiene mucho más peso, es haciendo más con menos. Tratando de poner los recursos, a pesar de que estamos destinando una parte importante para subsidios. Pero eso es lo que se critica, que se dice que se hace más, pero la gente como que no ve que se está haciendo más. Bueno, yo te dije, 40% ya lleva ejecutado el gasto de capital. Lo que pasa es que tú vas a estar viendo resultados muy concretos, ya se están viendo resultados muy concretos y va a haber un aceleramiento de los resultados concretos en lo que resta del año, pero especialmente en 2023. Mire, usted es ministro de Economía, sobre su ministerio está la responsabilidad del Censo Nacional de Población. Sin embargo, ya se le ha comenzado a criticar. Se dice que no debería estar sobre sus hombros el censo por sus posiciones, digamos, pro-haitianos, dicen algunos. Yo no hago caso a esas cosas. El censo es un compromiso nacional, es un instrumento fundamental, es la base de datos más importante, digamos, el instrumento estadístico base para la construcción de muchas otras estadísticas. El censo lo que procura es contar a todas las personas que viven. No procura saber cuántos haitianos hay no tiene una política con la ONU de la cual ellos dicen que usted fue parte. No tiene ninguna relación con la nacionalidad de las personas, sino que el censo, en este sentido estricto, cuenta a todas las personas, y siempre lo ha hecho, trata de contar a todas las personas que viven en un territorio determinado. Ahora, en el caso de los migrantes, es más difícil. Y es probable que, como todos los censos, suelan subregistrar a los migrantes. No hay forma de que sea un censo confiable en torno a los migrantes ilegales. Bueno, digamos, porque el migrante se mueve. Bueno, hay un desafío ahí, pero la forma más efectiva de contar a los migrantes es con una encuesta especializada. Como la encuesta, que no se va a hacer en el censo nacional. Que no se va a hacer en el censo nacional. Bueno. Pero hay un riesgo siempre en todos los países, en todas las circunstancias, generalmente hay un riesgo importante de O sea, que se descarta la posibilidad de que le demos datos a la ONU o a cualquier organismo para que operen contra el país. Eso es lo que se colige de lo que dice. El censo no discrimina entre población por origen. Mire, todo esto viene a partir de algo que usted dijo el sábado pasado respecto de la marcha que hubo por la Dominicana. Yo no me refería a la marcha. Aunque la gente refirió, pero se refirió, o la gente intuyó que se refirió. Tanto amor por la patria y tanto odio por la gente. ¿A qué usted se refirió? Me refiero a que hay un discurso inflamatorio. ¿De parte de quién? De parte de ciertos sectores de la sociedad. Que estuvieron en la marcha. Algunos estuvieron, yo creo que no, probablemente también estuvieron otros que tienen preocupaciones legítimas. Perfecto. ¿Usted se refirió a qué? ¿A que hay un discurso? A que hay un discurso de odio y de rechazo a los migrantes y de irritación frente al migrante. Y no frente a... O sea, yo creo que se mezclan dos cosas. Pero hay una preocupación legítima por la migración. Y yo creo que todos tenemos que compartir esa preocupación. Y reclamarle y demandarle al Estado una política migratoria más efectiva. Eso no hay duda y es inobjetable. Pero ¿por qué usted dice esas cosas? Pero hay otra cosa. Otra cosa es que se incite al odio, al rechazo, se denigra con mucha frecuencia a los migrantes. Y eso no puede ser el sustento de una buena política pública alrededor de la migración. Bueno, pero la política pública la lleva el gobierno, no lo que fueron allí a manifestarse. No, pero hay un discurso inflamatorio, incluso autoridades del país, ¿no? de ciertos gobiernos locales que inflaman a la población. Y eso no es sano, no es bueno. Pero eso no significa que no se deba reclamar y que el Estado no tenga la obligación de aplicar una política migratoria mucho más efectiva. Por supuesto que sí. A mí no me pareció exagerado lo que usted dijo. Lo que me pareció incorrecto, y usted me corregirá, es que no lo dijo Pavel Issa, es que lo dijo el ministro de Economía. Bueno, está bien, pero... Y usted no me puede dividir una cosa Lo que yo estoy diciendo es que paremos el discurso del odio, paremos el discurso del rechazo. ¿Quién habla, Pavel o el ministro? Interprétalo tú.
No hay problema. No es lo que saber que está ocupando una posición de ministro en este momento. Y que como ciudadano que está preocupado también, y como funcionario que está preocupado porque no se inflame más el discurso. Y que nos sentemos a discutir una política migratoria racional. Pero como funcionario no debería medir el alcance de lo que dice. Pues yo entiendo que Pavel Issa está hablando exactamente como siempre ha sido. Bueno, pero usted, ministro, lo que diga tiene otro peso. Sí, está bien, está bien, tiene ese peso. Perfecto. No, yo no tengo inconveniente que le pongan ese peso y el ministro como ministro y como ciudadano está preocupado por los discursos inflamatorios. No por el tema, no está rechazando de ninguna manera. El Estado está obligado a tener una política migratoria robusta, efectiva, porque la migración irregular afecta profundamente al migrante que es tratado, que es traficado también, pero también al país, a los receptores. Eso no hace bien a nadie. Hay que tener una política racional, pero tiene que ser una política que discuta no solo el tema de los pasos fronterizos. ¿Usted ha hecho esos planteamientos en la mesa de política migratoria del gobierno? Lo discuto perfectamente. Porque ahí es donde usted le corresponde. No he tenido la oportunidad de participar en eso porque tengo apenas un mes, pero cuando tenga la oportunidad, si lo discutimos, lo planteo. No podemos basarnos en la inflamación, sino en la racionalidad. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los sectores económicos que dependen de la fuerza de trabajo migrante irregular? Tenemos que ver cómo transformar esos sectores para que empiecen a demandar fuerza de trabajo de más calificación y que empiecen a demandar y pagar mejores salarios para que los dominicanos tengan incentivos para entrar allí. Eso es un desafío. La transformación productiva no es discutir, paren a los migrantes, sáquenlos, depórtenlos, que lo que están arrabalizando nuestro país, ensuciando nuestro país, dañando nuestro país. Se le estigmatiza. Pero a usted no le preocupa esa migración tan continua. Por supuesto que... Y esa, porque no solamente porque la gente dice que es contra los haitianos, no. Es contra los inmigrantes que en vez de aportar, no aportan. No, creo que es contra los haitianos. ¿Y por negros y por pobres. No, porque hay un profundo racismo en esta sociedad que está cultivado desde Trujillo. Y hay un profundo anti-haitianismo que nuestro propio sistema educativo lo reproduce. Pero es que es imposible porque ningún país ha tratado mejor a los haitianos que este país. Y nuestros gobiernos sucesivos. Pero hay un discurso inflamatorio que apunta pero no gubernamental, no un discurso de nación. No es un discurso gubernamental. No es un discurso gubernamental, pero hay sectores que están apostando a eso. A eso no se pregunta si lo que quieren es un corte, otro corte, lo que quieren. Bajémosle el tono y sentémonos a discutir cómo realmente mejorar la política migratoria y hacerla más efectiva. Y contener Mientras tanto, yo creo que todo eso usted debe decirlo en la mesa migratoria. Sí, con mucho gusto. Y lo diría perfectamente. Pero usted aquilató, ¿no? ¿Verdad? Que lo dijo y está siendo responsable, pero que a lo mejor no debió decirlo porque... No estoy diciendo que no debí de decirlo. Quizás es bueno también plantear estos temas a la opinión pública con más claridad. Y desde el gobierno también plantearlo. Miren, aquí hay un problema. Mire, vamos a salir de ese tema. Y gracias por ser tan de frente con esas son las cosas que yo admiro. Gracias. Mire, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, dice que hará nuevos aumentos en los intereses de referencia. Allí tosen y aquí viene la neumonía. ¿Qué representa eso para el país? Significa que pudiera, eso es un tema del Banco Central, las autoridades del Banco Central lo deben manejar, pero eso pone presión sobre la política monetaria doméstica, porque puede empujar a nuevos ajustes de la tasa de política monetaria doméstica o a el uso de otros instrumentos de política monetaria para contrarrestar el efecto negativo que puede venir por o sea, eso no ayuda, sino que desayuda al país. Bueno, en la medida ayuda y desayuda. ¿Cómo ayuda? Sí. Bueno, si esa política se traduce en una reducción de la inflación en Estados Unidos, obviamente eso va a implicar una reducción en la inflación en la República Dominicana porque importamos el 50% de los bienes desde Estados Unidos. O sea, la inflación importada se reduce. ¿Cómo nos desayuda? Bueno, que el ritmo de actividad económica en Estados Unidos pudiera mantenerse bajo o decrecer aún más allá y eso nos impacta en las exportaciones, en el turismo, en la remesa. Otra cosa es que como las autoridades monetarias pudieran verse obligadas a empujar aún más hacia arriba las tasas de interés para no desalinearlas, porque si tú tienes un gran desalineamiento entre las dos tasas de interés, el capital se te va y te genera una presión sobre el mercado cambiario. Entonces, al tener que subir las tasas de interés o aplicar una política monetaria más restrictiva que resulta en una tasa de interés más alta, entonces la inversión se afecta.
Entonces corta de los dos lados. Entonces lo que hay que procurar es un balance adecuado entre enfrentar la inflación, evitar la fuga de capital, pero que eso no implique un sacrificio de la inversión privada que se hace con crédito y por el cual se paga una tasa de interés. Mire, hay otra nube negra que se cierne sobre el panorama económico mundial, que no se ve tanto porque no ha dado tan duro, y es la posibilidad de una guerra entre China y Estados Unidos, dicen analistas internacionales. Mientras eso ocurre, aquí estamos haciendo muchas proyecciones. En todas esas proyecciones, ¿se ha tomado en cuenta esa posibilidad? Al menos se ha puesto con asterisco. Bueno, obviamente todo el mundo está mirando, así como se mira a Ucrania, también se mira a las tensiones alrededor en Asia. No significa que eso entre directamente en los modelos para estimar cómo vamos las proyecciones, pero se tiene un ojo puesto en eso, y cuando eso tiene un efecto concreto en alguna variable económica, entonces dice, bueno, entonces ahí si tú lo incorporas y proyectas el comportamiento de esa variable a futuro y te dices, mira, esto nos preocuparemos cuando preocupe. Cuando tenga efectos concretos, pero mientras tanto es incierto. Okay. ¿Cómo podemos qué es lo que puede pasar alrededor de eso? No está claro. Exacto. Vamos, mire, hablábamos ahorita de las posibilidades de que no lleguemos a una reforma fiscal, pero que hay que hacer cosas para seguir captando recursos. Dice un economista prestante como usted, Magín Díaz, propone elevar la presión fiscal en 5 puntos porcentuales. Yo quisiera, estamos de acuerdo con él, hay que apuntar a que este país logre llevar la presión tributaria, como yo dije, a 18 o 20%. Eso no lo se puede lograr en una reforma tributaria. Pero podemos hacer lo que él propone. Elevar la presión tributaria hasta el 20%, en 5 puntos, porcentuales. Sí, lo podemos hacer. No podemos arrancar ahora. Tendremos que arrancar un poco más adelante, como por las condiciones que esta economía por las cuales esta economía está atravesando. Condiciones políticas y económicas no están dadas para hacer una reforma de ese tipo. Pero yo convengo con él y con otros economistas, de que, con la mayoría diría yo, de que hay que elevar la presión tributaria a mediano y largo plazo de entre 4 y 6%. Pero no están dadas las condiciones. En este momento no están dadas las condiciones para eso. Y el presidente tomó una determinación de que en este periodo de gobierno no va a haber reforma tributaria. Bueno, hay otros economistas que también sugieren, por ejemplo, eliminar los subsidios. Subsidios de los combustibles. ¿Usted cree que es factible? En este preciso momento no, pero eventualmente deberemos caminar en esa dirección. Ojalá el año que viene esos subsidios se vayan al piso, porque el precio del petróleo lo permita y porque el nivel de actividad económica ya esté consolidado, estemos plenamente, digamos, despegando. Quitar los subsidios y meter una convulsión social innecesaria. Con los precios del petróleo actuales, pero no con lo que pueda verse el año que viene, probablemente. Y una amnistía fiscal que proponen algunos, como vamos a barajar de nuevo. Ya se hizo una amnistía fiscal en el pasado reciente, o una suerte de amnistía fiscal. Hay que evitar el abuso de las amnistías fiscales, hay que tener cuidado con eso, porque entonces, digamos, las empresas y las personas van a prever, no voy a pagar impuestos ahora, porque al final va a venir una amnistía y yo me puedo acoger a ella, y luego cuando viene la amnistía se acogen y vuelven y dejan de pagar, de cumplir con sus obligaciones tributarias porque esperan una nueva amnistía. Pero además, entonces, es una circunstancia en la que lo que fundamentalmente se necesita es recursos. Claro. Usted no puede amnistiar porque está perdiendo recursos. Es como barajar de nuevo. Lo que pasa es que hay colegas tributaristas que dicen, bueno, es que si tú das una amnistía, tú vas a recuperar algunos recursos de lo que ya no tienes. O sea, de los que ya perdiste. Entonces, si tú haces una amnistía, tú recuperas un poco de lo que de todas maneras no vas a recaudar. Ese es un poco el argumento. Yo estoy más preocupado por el mensaje que estás enviando de amnistías continuas. Exacto. Porque entonces la acción de la autoridad tributaria pierde credibilidad. Y mal acostumbramos a la gente. Exactamente. Eso pasa con muchos renglones. Entonces no debe ser. Hay una cosa que a mí particularmente me llama la atención, quisiera su explicación. Aprobamos, después de muchas discusiones, la oposición y el gobierno, una ley tasa cero. Ya hace 6 meses. Sí. ¿Cuáles son los efectos positivos que hagan a la población pensar que se hizo lo correcto respecto a la tasa cero para 600 productos? Y uno como que, coño, yo aprobé, pero ¿y dónde está esa vaina? Porque los precios internacionales están tan altos que aún con la eliminación del impuesto, los precios no bajan de la manera en que uno
en que uno quisiera que bajara. O sea, la población no puede percibirlo todavía, me está diciendo de otra forma. O lo está percibiendo de forma bastante limitada. O sea, habría que hacer un análisis, yo no lo tengo. Nosotros participamos de la comisión, pero no tenemos un análisis en este momento yo no cuento con él, no lo he estudiado, en cuáles rubros sí se han logrado importar para aliviar la situación y en cuáles no. Mi impresión es que el uso del instrumento efectivamente en este momento no ha sido masivo por esa razón que el uso del instrumento de importación no ha sido masivo. Probablemente está concentrado en algunos productos, pero no se supone que eso era una panacea, que era sumamente beneficioso. No, es un mecanismo que ha permitido controlar, pero no, porque bueno, también la gente, los productores locales dicen, espérate, tengo que tener cuidado, o los importadores tradicionales dicen, tengo que tener cuidado con respecto a los precios, porque la ley le va a permitir a otros importar y yo no quiero salir del mercado y yo mantengo mis precios relativamente controlados. Es como una opción que dice, espérate, yo no que mantiene bajo control ciertos precios. Pero a 6 meses no podemos aquilatar, no podemos ver ningún tipo de resultado tangible. La inflación está bajando y la inflación alimentaria está bajando. Pero no producto de esa tasa cero, ¿o sí? Habría que hacer el análisis, yo no lo he hecho. O sea, no te puedo decir. La impresión que tengo de los datos es que los precios en el mercado internacional están tan altos que no es muy rentable traer un número importante de productos al país, porque en el mercado doméstico están más bajos. ¿Me doy a entender? Ya no tiene sentido entonces la ley tasa cero. Bueno, tiene sentido porque te ayuda a mantener los precios bajo control porque está la amenaza de la importación a tasa cero. Pero eso, digamos, eso es un tangencial de la aprobación de la ley. Pero me refiero al espíritu de la aprobación de la ley. Desde que se aprobó la ley, ahora los precios subieron bastante. Entonces, ha hecho menos rentable, en mi percepción. No quiero con esto hablar de forma tajante porque no cuento con los datos para decirlo con claridad, reconocido. Pero la impresión que tenemos es que los precios domésticos son muy competitivos en este momento con respecto a los precios internacionales. Y por lo tanto, y la ley probablemente ha ayudado, ha contribuido a eso, sin que se haya generado un flujo de importaciones muy significativo. Algunos estiman que el déficit fiscal terminará entre un 3,5 y un 3,7%. ¿Es así? No lo sé. Yo prefiero que las autoridades fiscales... Pero no tiene un estimado el ministro de Economía. Vamos a esperar que cierre el marco macroeconómico de este año. El 31 de agosto tendremos nuevo marco macroeconómico y ahí habrán cifras al respecto. Yo prefiero que mis colegas del ministerio discutan con los colegas de Hacienda y el Banco Central y saquemos una posición. Para lo que yo no quiero que... Pero sí, claramente hay una presión sobre la finanza pública muy fuerte y habrá que ver cómo cierra, porque hay dos fuentes. Tú tienes dos posibilidades. Frente a estos subsidios tienes dos posibilidades. Aumentas el déficit y aumentas el financiamiento externo, o el financiamiento no tiene por qué ser solo externo, o reduces gastos y los rediriges, ¿no? O una combinación. Lo que te estoy queriendo decir con esto es que esa combinación no está clara. Si es mucho de uno, poco de otro, o al revés, o más bien en el medio. Pero para lo que no tenemos que esperar es para que me diga sobre la inversión de 2.000 millones en la frontera. Ya. Para tratar de paliar la situación económica. Mira. ¿Y por qué diablos en la frontera noroeste? ¿Por qué no está incluido Pedernales? Un momento. Sí. El gobierno, desde antes de ser gobierno, digamos, el equipo del presidente, había estrenado el compromiso de territorializar la política pública. Significa lograr, junto con la gente, soluciones concretas a sus demandas concretas, ¿no? Y llevar para que el crecimiento se transforme en bienestar. Y la gente no tenga que emigrar. Y luego, la frontera es zona prioritaria. Y en el ministerio creamos una dirección de desarrollo, de política para el desarrollo fronterizo. Y esa dirección y el ministerio elaboraron una política nacional para promover el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida en la frontera, que se llama Mi Frontera RD. Bien, ¿cómo se determinó? Es lo que quiero saber. Mi frontera. Pero no es la de otros, es nuestra. Perfecto. Es muy importante ese término. Yo lo que quiero que me digan, ¿cómo se determinó, si fue media la ganaria o por una razón especial, vamos a invertir esos 200.000 millones, 2.000 millones en la línea noroeste y no en el sur? ¿Quién determinó eso? A ver, hay
3 polos de desarrollo en la frontera. El polo noroeste, encabezado por el proyecto de Manzanillo, pero por el proyecto del puerto y el paquete energético que hay allí, pero que eso va a arrastrar a toda la zona de actividades manufactureras, comerciales, logísticas y de transporte. Está Pedernales, con el desarrollo turístico, que no es un proyecto de desarrollo turístico en el sentido estricto, sino de toda la provincia y más allá de la región de Enriquillo, porque la idea es que Pedernales sea locomotora del resto de la región. Y está Plan San Juan. Y Plan San Juan va a impactar directamente en el IAPI. ¿Cómo se decide entonces que esos 2.000 millones vayan a la línea noroeste? Como se decide también que hay no sé cuántos millones se están invirtiendo en Pedernales, porque hay 2.000 millones en San Juan. En Plan San Juan hay 2.000 millones. ¿Y para Pedernales? Eso, no que venga del turismo. Óyame, pero en Pedernales se va a empezar a construir el aeropuerto. Se está mejorando de manera significativa la carretera. Se está enderezando, en sentido, la carretera que viene desde Barahona, que era muy zigzagueante. Se va a reducir enormemente el tiempo de conexión entre Pedernales y Barahona. Se está haciendo acueductos, se está ampliando el acueducto del pueblo de Pedernales, se está fortaleciendo la conexión, interconectando la interconexión eléctrica entre Pedernales y el sistema eléctrico. Eso mismo se está haciendo también para la línea noroeste. Bueno, encima de eso le dan 2.000 millones. Bueno. Yo estoy abogando, ¿por qué no me mandaron para allá 500? No. Se está invirtiendo mucho en Pedernales. Te puse varios proyectos, no tengo la cifra de cuánto es que se está invirtiendo, pero se está invirtiendo mucho en Pedernales. Se está invirtiendo 2.000 millones en San Juan. O sea, se está atacando toda la línea fronteriza y no solo la línea noroeste. Bueno, me voy a quedar con eso que usted ha dicho, aunque no estoy conforme. Para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí en Verdades al Aire. Ya tenemos el compromiso de cuando esté todo listo para la próxima cierre que ustedes van a hacer y cuando estén ya aprobados algunos aspectos de la ley, Verdades al Aire queda abierto para que usted informe a su país. Con muchísimo gusto. A su país. No es Haití, a su país.